Bueno, primero muchas gracias a los chicos de la Facultad de Zavalla, del Centro de Estudiantes Independiente. Yo hace un tiempo atrás había dado una charlita para ellos acá y estuvo un grupo bastante grande, como ciento y pico de chicos, en un campo donde trabajo en el norte de San Luis, en Quines. Bueno, ahí nos conocimos con los chicos y después me invité a una charla y bueno, dijeron que estaba bueno de por ahí presentar un poquito de lo que les mostré la vez pasada y los que les mostré en el campo, el laburo que hacía, presentárselo acá. Es raro no estar frente a estudiantes de agronomía. Bueno, yo soy veterinario, las cosas de la vida me llevaron a empezar a querer laburar en esto. Siempre fueron las incertidumbres, básicamente mis dudas en los laburos a campo siempre me fueron llevando, arrastrando a interesarme cada vez más por lo que pasaba la mayor parte del tiempo con los animales frente a la pastura. A partir de ahí empecé a trabajar, o sea, mi aprendizaje es siempre sobre la marcha. Mi aprendizaje del tema de pastura siempre tuvo que ver con la curiosidad de laburar, de evaluar, de empezar a medir un poco el pasto, y de esa forma empecé a aprender o desaprender muchas cosas, pero bueno, lo cierto es que me sirve en mi trabajo diario. Un poco la idea es presentarle la innovación. Creo que justamente el centro de esta charla es el innovar. La innovación. La innovación no tiene que ver muchas veces con tecnologías rígidas, sino con tecnologías de proceso, y la innovación pasa por la cabeza de cada uno. De hecho, es despertarse y empezar a innovar dentro de uno para empezar después a volcar la innovación a los sistemas donde cada uno le toque trabajar, y en los ambientes. ¿Por qué es importante medir pasturas? Yo un poco quise ir poniendo lo que a mí me parece más importante. Hay muchos motivos, pero esto es lo básico y es lo que de alguna manera los va a llevar a ver la importancia de esto. Fuente de nutriente de vida y por lo tanto perecedera. O sea, es una fuente de nutrientes que pierde calidad con el tiempo. Esto no es un subproducto o un alimento de reserva. Normalmente cualquier alimento que utilicemos como fuente ya sea para balanceo de dietas, como para almacenamiento de materia seca, para cubrir baches, como nuestro compañero próximo va a hablar del tema, generalmente todas esas fuentes son fuentes de alimentos no perecederos, o sea, su composición química no se ve alterada con el tiempo, y tenemos un dominio absoluto sobre su uso. Nosotros decidimos cuándo y cómo las ponemos y en qué combinación. En cambio, las pasturas, por su característica de ser fuente de nutrientes vivas, es un alimento que pierde calidad y pierde volumen en el tiempo. Está compuesto de organismos vivos, ustedes lo saben, pueden ser muchas las especies que la componen, es una gran unidad de individuos como plantas dentro de un esquema de pasturas, y miles de macollos. El comportamiento puede llegar a ser variable de acuerdo a la cantidad de especies que tenga, pero básicamente tiene un patrón muy propio, depende de las variedades, sean grupos de C3, grupos C4 y combinación de las mismas. La oferta de nutrientes, tanto en calidad como en cantidad, se ve afectado por variables mayoritariamente o puramente climáticas, puramente ambientales, de suelo, fertilidad, humedad, condiciones climáticas, y muy poco controlables por el hombre. O sea, uno puede tratar de trabajar sobre el crecimiento o patrón de crecimiento de las pasturas, tratando de modificar a través de fertilización, a través de riego, pero básicamente su comportamiento va a respetar condiciones climáticas, condiciones edáficas y nada más. Por lo tanto, digamos, su seguimiento y conocer el comportamiento que tienen le va a permitir poder integrarlas a otra fuente de nutrientes. Después, Federico creo que va a hablar del tema, la incorporación de la pastura en sí, del comportamiento de la pastura en sí, a otra fuente de nutrientes depende de su seguimiento, de su entendimiento. A ver,
Siempre a mí se me planteaba un dilema cada vez que me sentaba frente a productores o tenía que ir a trabajar. Yo cuando llego afuera me pongo a trabajar acá, empiezo a trabajar como segundo encargado de un campo y siempre el problema fueron las decisiones de manejo, decisiones semanales o en el día a día de tomar medida cómo vamos a manejar cada uno de los recursos. Y veía que el bagaje de información que hay para gente que toma la ganadería como, digamos, tecnificada o innovada o necesita tener información más fresca de las cosas, se hace bastante difícil obtener información. Ustedes cuando van a plantear a un productor un modelo agrícola y hacer una presupuestación de un año agrícola, es muy fácil salir a los vecinos, salir al campo, ver rotaciones cultivos lógicas, ver producciones, niveles de producciones lógicas alrededor. Todos los productores hacen una medición primaria de lo que generan, o sea, tanto de soja, maíz, trigo, lo que hagan, o sea, inmediatamente termina la campaña y van guardando un historial, tienen los rendimientos. Ustedes pueden plantear ciclos, pueden plantear fechas de siembra, estrategias de fertilización de acuerdo a la producción, pero la información está a boca de jarro, está alrededor de ustedes. En el tema de plantear modelos de producción ganaderos, e incluso comparar modelos de producción ganadero versus modelos de producción netamente agrícolas y dependiendo de los ambientes, estamos muy faltos de información, o por lo menos los vecinos, información local y más la información del productor no la generan. A mí el problema que yo tenía era que no podía encontrar información del propio campo, que es un ambiente completamente diferente al ambiente del vecino. Y eso, o sea, el conocer un poco ese tema nos va a determinar, o sea, cuál es el recurso forrajero que mejor puede expresar la potencialidad del ambiente. Lo básico, acoplar la oferta y la demanda de un sistema de producción planteado por ustedes, es básico tener información general y cuanto más local sea y más particular de los lotes que van a manejar en el futuro, es fundamental. Porque le va a permitir plantear un sistema coherente. La coherencia les va a dar una posibilidad de manejar un sistema más o menos bien o por lo menos no van a tener grandes fallas. Acá, o sea, la evaluación de pasturas les va a permitir tomar medidas a largo plazo como medidas en el corto plazo. En el largo y mediano plazo pueden ser los primeros puntos. Y tomar decisiones en el manejo en forma dinámica y correcta van a ser las medidas en el corto plazo. Fíjense acá, esto, o sea, el fondo de pantalla es un valle de altura en las sierras de San Luis, son 1200 metros de altura, con una estacionalidad en las lluvias que tiene ese patrón, que lo ven, es la línea azul. 655 milímetros y lo que ven abajo es Panicum coloratum, esa es la producción. Esto es una curva promedio de producción, la línea roja, de varios años de medición. Yo pudiese como técnico haber planteado, vamos a hacer una festuca, haremos una alfalfa acá, o quizá podemos hacer una soja, también nos dan los milímetros, una calidad de suelo espectacular, pero un poco tiene que ver, la lógica de los planteos de producción tiene que ver con la lógica es poder leer el ambiente. Y les aseguro que una soja ahí no funciona, primero porque geográficamente la máquina para sembrarla tendría que bajar con un helicóptero. Y después porque una festuca tampoco, su pico de producción es octubre-noviembre, prácticamente desde abril hasta noviembre nosotros en esos ambientes no tenemos ni 1 milímetro. O sea, la producción de la festuca, por más que tenga, podemos decir, una C3 con muy buena calidad, no hubiese funcionado de ninguna manera. En cambio, esto es una C4, una megatérmica con un comportamiento muy bueno. El hecho de que ustedes puedan empezar a ver cómo es el comportamiento de una forrajera a campo por mediciones le va a permitir también ubicar que no hay posibilidades más que comenzar con los servicios en un planteo de cría en el mes de diciembre. Si no sabían esa curva de producción, que no la va a generar ningún productor vecino, ni tampoco la va a generar, en este caso estamos faltos de
de entidades que las generen, o por la entidad un INTA puede generarlo, pero muy lejos de tu ambiente, y los comportamientos de un lote de un vecino a otro lote de un vecino desde el punto de vista agrícola varían extremadamente, así que por eso la importancia de la evaluación. Esto es SURDE también evaluando, o sea, empezamos a ver, y qué sé yo, no sé cuánto producimos, bueno, vamos a evaluar, vamos a ver si hay coherencia en el planteo ganadero que tienen ustedes. Esto es SURDE de provincia de Córdoba, la zona de Buchardo, o sea, la napa ahí está a 4,20 metros promedio. Y fíjense que yo en el encabezado quise ponerles el ejemplo, puse una alfalfa en esa zona, es una alfalfa de un comportamiento productivo después de las evaluaciones, con ese perfil, con esas tasas de crecimiento, esos son en la izquierda kilos de materia seca por hectárea día, y la producción total acumulada en promedio desde alfalfas de primero a cuarto año son 15 toneladas y media. La eficiencia son 22 kilos de materia seca por milímetro llovido. Un maíz, porque ahí hay dos tipos de productores, eso me crea Río Quinto. Eso de evaluación, o sea, de la zona de CREA Río Quinto. En CREA Río Quinto era un CREA netamente ganadero, pasó a ser un CREA netamente agrícola. Y los que se mantuvieron en ganadería son algunos extraterrestres, como este tipo que estaba ahí, y otros que tuvieron la ganadería, pero totalmente encerrada, usando como base de alimentación silaje de maíz. La desviación estándar de la producción de silaje de maíz en ese campo era del 50%. La desviación estándar de la producción de alfalfa en ese campo es de entre 15 y 25%. Además, con el agravante que digamos, la eficiencia de conversión por milímetro caído en silaje de maíz es bastante más baja que en alfalfa. Entonces, digamos, como modelo de producción, no me importa si hagas todo encerrado o todo por afuera, elijamos el recurso que más estabilidad nos va a dar y más económico. La única forma de poder haberlo percibido es a través de una medición. Después de medido podemos decir que la estabilidad en un sistema de producción nos los puede llegar a dar la alfalfa, complementada por supuesto en un sistema de alta carga con silaje de maíz o cualquier reserva, o silaje de sorgo, todavía mejor, pero no un modelo encerrado. Porque digamos, los costos de producción que vamos a tener son, digamos, la desviación estándar de rendimiento de maíz le dio un 50%, o sea que nos puede valer 25 centavos a 50 centavos de kilo de materia seca de un año para otro. Esto es, en el mismo campo, como yo le digo, sabiendo las tasas de crecimiento, sabiendo el comportamiento productivo de la alfalfa, ustedes pueden plantear modelos de producción lógicos, coherentes y fáciles de seguir. Si no lo tienen, no lo van a poder hacer, es sencillo. Entonces, esto es un modelo de alta producción, este modelo produce 1.200, 1.300 kilos de carne, es un modelo que incluso en una jornada de forraje conservado se presentó. Marcelo de León nos pidió que lo presentemos. Y bueno, este es el cargo, obviamente ese gran bache que existe en este punto es cubierto con silaje de sorgo o silaje de maíz. Pero esto nos da una alta eficiencia. Además, yo puedo plantear una carga tan alta porque sé que tengo una estabilidad de por lo menos el 25%. La desviación estándar en 7 años de producción es de 25%. Frente a una sequía yo puedo manejar la situación. En cambio, si lo hago en base a otro recurso posiblemente, no planteamos otro recurso, por ahí tenemos que salir a correr en cualquier momento. Ahora es un poco lo pesado. ¿Cuál es la técnica de medición de pasto? Hay miles de técnicas, nos vamos a terminar estrellando en ese cuadrito con esa tijerita. O sea, hay que agacharse, hay que cortar, pero se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que tienen que tener consistencia, precisión, sensibilidad, tiene que ser rápida, sencilla y de bajo costo. Bajo costo, no digo bajo costo económico, sino bajo costo de labor para ustedes o labor para la persona que lo va a llevar adelante. Técnicas, digamos, formas de medir hay muchas, cortes con aro, que podemos decir, es lo básico, pero es a través de la cual se van a
se sustentan todos los otros sistemas de medición. Este es el método patrón. O sea, si uno dice, yo siempre hago el ejemplo, o sea, yo soy veterinario, siempre doy ejemplo veterinario, ¿no? Agronómicos, pero cuando uno usa Fosomatic para conteo de células somáticas, en realidad la calibración está hecho en base a BRID, que es lectura de células en microscopio, que es lo más primitivo que hay. Bueno, el corte con el aro sigue siendo la forma de calibración. Estimación visual, no voy a hablar de todos los temas, simplemente voy a mencionarlos, algunos de ellos. Es una de las técnicas más usadas, para mi gusto, es la que más me gusta a mí. Altura de canopeo, esto básicamente va a depender de los ambientes que utilicen. La altura de canopeo va a ser muy útil en ambientes posiblemente con gramíneas, pastos naturales. Yo lo uso bastante en silvopastoriles, en sistemas más de monte. Falling Plate, que es el pasturómetro INTA, que se usa bastante, lo único que hace es medir pasto comprimido. Rising Plate Meter, que también es un sistema que usa, es un pasturómetro, mide pasto comprimido, altura de pasto comprimido, índice verde, bastón de conductancia, algunos otros métodos fotoeléctricos que se están usando. Todos terminan midiendo volumen de pasto. Tienen ventajas y desventajas. Un índice verde es espectacular cuando quieren hacer una ambientación macro de planteos de producción o bien campos con grandes extensiones, porque la célula de lectura es de 5 hectáreas.2, o sea, el píxel. Entonces, de repente, por ahí ustedes, si están haciendo un planteo en un pequeño productor que tiene 12 hectáreas de alfalfa y lo usa en parcelas de 0,5, la verdad que no le van a poder llegar, no le van a llegar nunca. Y lo tienen que hacer. Tienen los mismos requerimientos y necesidades que el gran productor. ¿Qué características tiene que tener el sistema de medición? Tiene que tener consistencia. Básicamente es el R cuadrado, o sea, de las veces que ustedes, tomemos la medición, estimación de pasto como un método, de las veces que ustedes van a estimar una cantidad de pasto determinada en el campo, o sea, dicen que ese volumen de pasto que están viendo en ese momento tiene 2.000 kilos de materia seca, cuando caminen en el campo, restos de lote u otros campos, cuando se enfrenten al mismo volumen, también diga que tiene 2.000 kilos de materia seca, o sea, sean constantes y consistentes en la estimación. Lo mismo que se usa en otro tipo de artefacto de medición. Es mucho más importante, desde mi punto de vista, ser consistentes en la técnica que ser precisos. La precisión, los errores de estimación se anulan, digamos, si uno es el mismo lector, los errores de medición se van anulando inmediatamente después de la próxima medición. O sea, si yo voy a medir esta semana y cometí algún error, si yo soy consistente, eso no me importa porque yo voy a anular en la próxima medición el error y las decisiones las voy a tomar en función a mi forma de medición y van a ser buenas decisiones porque prácticamente no va a haber error. En cambio, si son los estimadores o los métodos van cambiando continuamente sobre el mismo campo, ahí sí se cometen muchos errores. Precisión y exactitud es la capacidad de la técnica de estar, o sea, de dar un dato muy cercano de volumen al real, ¿no? Digamos que si tiene 2.000 kilos de materia seca real, tratemos de que la técnica que utilicemos esté cerca de ese valor al menos. De cualquier manera, como le dije, la consistencia es lo más importante. La sensibilidad es la capacidad de diferenciar diferentes medidas de volumen. Hay muchas técnicas, por ejemplo, qué sé yo, índice verde hasta que no se calibre perfectamente, muchas veces le cuesta diferenciar una diferencia de 200 kilos de materia seca por hectárea. Y desde el punto de vista de manejo en un sistema intensivo, esos 200 kilos son muy importantes, o sea, puede cambiar la decisión. Entonces, la sensibilidad tiene que ver también a escala predial, o sea, a ver qué predio estamos evaluando y qué grado de intensidad en el manejo. No es lo mismo un tambo o un planteo de cría intensivo que un modelo más extensivo en geografías extensivas como puede ser un modelo de cría o recría. Como les dije, acá les voy a hablar un poquito más de estimación, lo que yo más uso en la diaria del campo, que es la estimación visual de pasto.
por algunas características. Es un método rápido y confiable, o sea, una vez que ustedes calibrados, es bien rápido y pueden confiar mucho en eso porque tiene un R cuadrado muy alto, tiene una consistencia muy grande. Es sencillo de aprender, lo que nos permite, lo más importante, nos permite implementarlo como parte de una rutina de trabajo cotidiano. O sea, las rutinas son cotidianidades. Si algo no puede ser implementado como una rutina cotidiana, difícilmente en un sistema biológico, en un sistema de comportamiento dinámico como es el pasto, puedan tener algún resultado. Las cosas son a largo plazo y en forma continua. Esto es algo vivo, algo que se mueve en forma continua, o sea que hay que seguirlo, y para seguirlo hay que darle frecuencia, para darle frecuencia hay que transformarlo en una rutina. Si no se transforma en una rutina, no van a tener ningún resultado. En una sala de ordeña, por hacer modelo, o sea, ustedes tienen una rutina de secuencias a seguir. Cuando el operario lo toma como una rutina sin darse cuenta de lo que está haciendo, pero lo toma como una rutina correcta, va a tener muy buenos resultados. En este caso también. Es un poco para comentarles simplemente, yo tomo un índice en la estimación visual lo tomo como un índice. O sea, lo que le doy es un valor numérico a un volumen determinado de pasto. Ese volumen, ¿cómo se hace a mi ojo? Y es una combinación de altura, densidad y cobertura. Lo más importante es la complicación que me pasó con los chicos de Zavalla, me pasó con los chicos de Río Cuarto. No sé si hay chicos de Río Cuarto. Estuve también alguna vez dando charlas en Río Cuarto. Estancia La Angelita, esa que presenté en un momento, es una estancia donde los chicos de Río Cuarto van mucho y yo trabajaba bastante ahí. Es salir a campo y decirle, bueno, miren, esto es tanto de pasto, esto es tanto de pasto, ¿y por qué? ¿Y de dónde te regís? ¿Y cómo? Y a veces me cuesta muchísimo decir por qué. Y es lo mismo que cuando ustedes aprendieron a leer, en realidad, el aprendizaje de ustedes a leer, acá estamos leyendo pasto, entonces el aprendizaje de ustedes a leer gramática, se pusieron en una mesa de la escuela de primaria y le dijeron, esto es una A, o sea, ese símbolo gráfico es una A y tiene un sonido. Si combinamos la AM va a tener diferentes sonidos, tiene un sentido. Mamá, que es una palabra. Bueno, esto es también, es combinar, es la lectura de una signología que es volumen, densidad y altura, y que arbitrariamente cuando yo lo aprendí, también alguien me dijo que eso era, en el índice que le voy a explicar, eso era un 3, eso era un 5, eso era un 10, y yo lo tuve que aprender así, ahora lo transmito así, después encontré la lógica. Pero es más o menos como aprender a que la A es A y no es B y suena así. Las características de tapiz, todas las características del tapiz son percibidas a través de la vista y la sensación de caminar cuando ustedes caminan en el lote. Ustedes pueden aprender a estimar desde la chata, el que no le gusta caminar, o desde de la moto o del caballo. A mí me gusta caminar, entonces yo lo aprendí así, percibo altura, percibo densidad y a través de mi vista y de mis piernas. Para estimar, como lo que más frecuente estimo es alfalfas, sembradas a 21, puede ser a 17, un valor que fui encontrando que es una constante, es que por cada unidad de la escala, la cantidad de kilos de materia seca son 220 kilos de materia seca, o sea, 1 vale 200 kilos de materia seca. El límite inferior es 0, o sea, nada de pasto. El límite máximo es lo que ustedes puedan estimar, qué sé yo, sorgo forrajero. O en una alfalfa hasta 25, es muy difícil estimar la alfalfa de 25, pero 14 son 3.080, 3.100 kilos de materia seca. O sea, no es una escala que va de tanto a tanto, sino que es una unidad que ustedes le ponen el valor. Cuando yo aprendí a hacerlo, lo hacía sobre ryegrass y trébol blanco y la diferencia que iba encontrando, o sea, a mí me iban diciendo que ese era 5, era 6, era 7, era 8. Yo cuando cortaba y pesaba todo, sacaba los kilos de materia seca que tenía cada índice que me habían dicho y después lo dividía por el índice y el número
más frecuentemente que salía era 300 kilos. Entonces interpreté que una unidad eran 300 kilos de materia seca. Ellos no me dijeron por qué cuando me enseñaron. Simplemente me dijeron que ese era 1, ese era 2, ese era 3. Nada más. ¿Cuánto pasto hay? Siempre es la lectura. Ahí hay 5 y ahí hay 11. ¿Por qué uso 5 y 11? Soy malísimo para matemática, no me gusta para nada. Soy muy malo. Entonces me cuesta retener muchísimo los números y me cuesta mucho usar planillas de campo con muchos números, porque yo podría haber aprendido que eso era 1100 kilos de materia seca y aquello 2400 y punto, ya está, no hacía falta poner un índice. Bueno, pero como me gustan los números chicos, uso 11, uso 5. Esto es una calibración a campo de ir a un operario de un tambo y simplemente ir juntos a cortar, y fíjense, esto es le he recordado la consistencia que tenía el tambero en la estimación visual de pasto. Era espectacular. La mayoría tienen estas correlaciones y más alta. Nunca nadie baja de esto una vez que se capacitan. Es muy sencillo y pueden hacer un manejo espectacular de los recursos a través de saber estimar pasto. ¿Por qué tenemos que saber medir pasto? Por esto. El uso exitoso de las pasturas como fuente de nutrientes radica en aprender a manejarnos en función a su comportamiento y dinámica. Ustedes olvídense que manejan pasturas. Ese término no existe más. Yo manejo pasturas. No, las pasturas los manejan a ustedes. Entonces empiecen a aprender a manejarnos, porque ellos tienen dinámica y comportamiento propio. Entonces, sean un poquito más humildes y empezamos a aprender un poco eso. Y el comportamiento del pasto se manifiesta por cambios continuos de volumen. Entonces, si ustedes, además de calidad, o sea, está intrínseca, está metido el tema de calidad, pero ustedes en la evaluación, si ven un material más folioso, con menos tallos, más verde, ustedes están infiriendo calidad también. Pero básicamente el comportamiento de una pastura es continuos cambios de volumen. Entonces, si saben medir volúmenes, saben medir dinámica, saben medir cambios. Y cuando empiezan a hacer eso, empiezan a tener resultados. Esto es un montón de perorata para decir hay que saber medir volumen y nada más. Ahora, ¿qué hacemos con esas evaluaciones? Eso es lo más importante, porque ustedes pueden tener muchos datos, pueden saber medir muy bien, pero si no saben hacer algo con esos datos, se estrellan contra la imposibilidad de tomar ninguna decisión coherente frente a la gente que están asesorando, un productor, lo que sea. Acá vamos en cómo uso la evaluación, al menos yo, o sea, puede haber 1000 formas. Esa es la manera que a mí me da resultado. Stock de pasto. El stock de pasto para mí es el termómetro de un sistema pastoril. Es la básica. Ustedes saben medir stock y empiezan a encontrar sentido en las dinámicas de producciones pastoriles. ¿Por qué se modifica o por qué se rige? Básicamente por tasa de crecimiento. ¿Quiénes lo modulan el stock de pasto? La tasa de crecimiento por un lado y la tasa de desaparición por el otro. La mejor forma de representar para mí una pastura de forma gráfica es una bañera. Un tanque, es la típica de un tanque, o sea, tiene el stock, que es el nivel de agua que tiene. Después vamos a hablar del stock, pero el stock es el nivel de agua que tiene la bañera, o en el campo es los kilos de materia seca por hectárea que hay en el campo. Y lo que modifica el nivel de agua o el nivel de pasto a nivel campo, a nivel predio, es tasa de crecimiento, que es una incógnita, ustedes nunca saben la tasa de crecimiento, y lo que, también es otro punto que lo rige, es la tasa de desaparición, que básicamente la tasa de desaparición es generada por consumo de las vacas reserva y desmalezado. Las incógnitas siempre es muchas veces lo más fácil de identificar los factores que afectan al stock de pasto. La tasa de desaparición ustedes la pueden medir o la pueden inferir de acuerdo a la carga que tengan o las reservas que estén generando. La tasa de crecimiento siempre es una incógnita, entonces eso es un valor a seguir. De cualquier manera, sabemos que los dos modifican el stock, o sea, si yo leo stock, indirectamente estoy leyendo tasa de crecimiento y tasa de desaparición. ¿Qué es el stock de pasto? Es básicamente la cantidad de pasto que ustedes en promedio
o va a tener una hectárea promedio de las pasturas de un campo. Cuando yo tomo pasturas de un campo, tomo todas las pasturas del campo, todas las hectáreas. El tipo tiene 350 hectáreas en un tambo, esa es su fuente de producción de nutrientes. Día a día está produciendo materia seca, proteína, nitrógeno, o sea, fósforo, todos los nutrientes empaquetados en estructuras vegetales se están produciendo, entonces yo tengo que medir el 100% del predio. Obviamente en esa total de hectáreas hay un abanico de disponibilidades, porque hay un abanico de potreros con diferentes días de descanso o están en uso, por lo tanto, midiendo todos ellos, la altura, el stock, el volumen promedio de una hectárea promedio es el stock de pasto que tiene el campo en ese día de evaluación. Y es la bañera. Ejemplo práctico, este es un campo de 30 hectáreas, tiene 5 parcelas. La parcela de 5 hectáreas tiene 6 parcelas, perdón. Esta es una lectura que se hizo el 25 de noviembre. Porque sí. Yo camino en los lotes y voy estimando la cantidad de pasto que tiene cada parcela. Cada parcela es ese lote, es un tipo que tiene una, supongan, invernada o tambo o un campo de cría intensivo, donde ese es todo su capital. Esto pueden ser 30 hectáreas, pueden ser 300 o pueden ser 3.000. Tiene lotes y tienen que evaluar cada uno de los lotes. ¿Qué hacen? Suman la cantidad para sacar el stock de ese día, cuánto pasto tengo ese día, simplemente suman la cantidad de pasto de cada parcela, lo dividen por la cantidad de parcelas y tienen el valor del stock. Básico. Ahora sí, a mí me gusta ilustrar que esto de acá atrás, los volúmenes estos de acá atrás, ese volumen, se puede representar, por ahí ustedes, como agrónomos fisiológicamente lo van a entender más de esta manera. Esto es alfalfa y tienen diferentes estadios en el crecimiento. Ustedes saben que las tasas de crecimiento máximas la van a encontrar con un determinado volumen. Cuando alcanza para esa época del año un determinado volumen donde ya entre madurez fisiológica van a empezar rebrotes basales en alfalfa o en aparición de primeras flores, pero las tasas de crecimiento o tasas de acumulación neta de materia seca van encontrando un plató. Lo mismo que cuando tienen disponibilidades iniciales muy bajas, las tasas de crecimiento son relativamente bajas. Las máximas tasas de crecimiento se encuentran en los estadios intermedios. Quienes manejan alfalfa dicen la rutina básica de manejo de alfalfa es saber los días de retorno o rotación. Yo les voy a dar un pasito más, un saltito más. Ustedes, el que maneja alfalfas a través de días de descanso, en ambientes donde la alfalfa es una forrajera muy adecuada a ese ambiente, no van a tener grandes problemas, van a tener buenos resultados, porque tiene mucha estabilidad en el comportamiento de la alfalfa. Cuando ustedes se vayan a zonas más marginales, se van a empezar a encontrar que no es la mejor forrajera o no está tan bien adaptada, entonces van a tener que complementar con otra medida, que ya la rotación, o sea, los días de descanso no es suficiente para manejarlo, sino que tienen que empezar a manejar stock. Si no manejan stock, difícilmente tengan buenos resultados. Eso es ponerlo 27 días. En una época del año, podemos decir diciembre, llegamos a ese estado de madurez, completud de reservas y está óptimo para ser pastoreado. Yo cuando lo miro a un potrero también lo miro así, porque para mí el potrero que estuvimos caminando, la parcela 4, 3, 5, 2, 1 y 6, tenía estos volúmenes y entonces tenía estos abanicos de estadios fisiológicos de la alfalfa. La que estaba en situación de ser pastoreada o si cortada para nidificación era la que más volumen tenía, que eran la mayor cantidad de días de descanso, y la que recientemente había sido pastoreada es la que menos volumen tenía. Yo tengo que tratar de que mi campo, la mayor parte de la superficie en promedio, esté en esa zona central, entre acá y acá, porque está en las máximas tasas de acumulación de materia seca de todo el sistema, o sea, está ofreciendo gran cantidad de kilos de materia seca. Véanlo entonces a los potreros, si no lo quieren ver como potreros en sí, véanlo como plantas en diferentes estadios fisiológicos. Esto puede ser una gramínea con la elongación de diferentes cantidades de hojas. Es así, simplemente es así. Ustedes con manejo van manejando también fisiología.
¿Cómo se saca el stock ideal para cada momento? Ahora es difícil decir, ¿cómo sé si yo mido ese stock, 1830 kilos de materia seca en ese campo, si estoy bien o si estoy mal? No sé, si no hay ningún INTA que me lo dio, no sé, este productor. Bueno, yo les voy a decir cómo lo saca muy fácilmente. En el mismo campo seguramente hay situaciones de lotes antes de pastorear y post-pastoreo. Ustedes ven un lote pre-pastoreo que les parece que fisiológicamente está muy bueno por volumen y acumulación, está óptimo para hacer pastoreo, va a ser esta situación. Tomemos el ejemplo que era el lote número, creo que 1, tenía 2.900 kilos de materia seca y estaba en botón floral perfectamente para empezar a ser pastoreado. Y un remanente muy bueno post-pastoreo era el que habían dejado 5.200 kilos. Si yo tomo esos dos valores, lo sumo, lo divido por la mitad y me da un valor, que es 1.760 kilos. Ese es el stock ideal. Cuando hicimos el cálculo en el campo estábamos en 1.800 kilos, entonces estábamos un poquito por encima del stock ideal. Eso quiere decir que la lectura en ese momento es que la velocidad con que venía comiendo el productor era ligeramente lenta, adecuada. O sea, él tenía un degradé, o sea, él tenía un patrón de distribución de lotes en diferentes estadios fisiológicos, o sea, era adecuado, él venía en un sistema rotativo, por lo tanto había logrado esa escalera saludable, pero su stock de pasto estaba ligeramente por encima de lo óptimo. Es normalmente la tendencia. En noviembre, cuando las tasas de crecimiento se aceleran, si uno no acelera la tasa de consumo, se empieza a escapar un poquito la cosa. Para darle coherencia a eso, ustedes tienen que hacer, si es un sistema de invernada intensivo, esto lo van a hacer, el control va a tener que ser semana a semana. Y en un tambo más todavía. Ustedes si hacen una evaluación semana a semana y toman las decisiones de cómo van a encarar la suplementación y el pastoreo semana a semana, es lo que va a tener lógica. Como les decía, ustedes tienen que tratar de que todo el campo, el productor, se encuentre en los lotes en esta situación, en una situación intermedia y con una escala, que es la situación en que toda la superficie del productor está en máximas tasas de crecimiento. Si están por debajo de ese valor o por encima de ese valor, por debajo van a tener sobrepastoreo. La mayoría de las parcelas van a estar con bajo volumen y baja capacidad de acumulación de materia seca. Si están por encima de ese valor, van a tener la mayoría de los lotes pasados. También están perdiendo materia seca. O sea, pierden leche y carne por encima y por debajo de ese valor. Esto es un campo con una... O sea, la curva de stock, por lo tanto, va a ser variable de acuerdo al recurso forrajero que utilicen y a los volúmenes, la producción de materia seca anual. Esto para una pastura de 18 toneladas y media de materia seca. Esto es el patrón para cada época del año, para cada mes del año, el stock óptimo. Obviamente, cuanto mayores son las tasas de crecimiento, mayores son los volúmenes prepastoreo, mayor va a ser el stock ideal. O sea, el stock ideal no es una tabla, sino que está acompañando el comportamiento fisiológico de las pasturas. Tienen en un ciclo de producción, en este mes, con 50 días de rotación, no vamos a acumular más de 1.800 kilos de materia seca y el remanente post-pastoreo podemos determinarlo en 200 kilos. O sea, la media va a estar aproximadamente ahí, ese va a ser el stock ideal. Pero en situaciones de primavera, esta pastura, por lo menos un prepastoreo normal de esta pastura puede llegar a tener hasta 3.000 kilos de materia seca. Y los remanentes post-pastoreo pueden trabajar en 500, 400 kilos. O sea, el stock óptimo va a ser 1.800 kilos. Eso es variable en pasturas que tienen este comportamiento. Fui a la semana, no sé por qué dice 2 del 12, pero el comportamiento, lo que había pasado en el lote es esto. Yo medí de vuelta la cantidad de pasto que tenía cada parcela, hice el stock y ¿qué había pasado? Se produjo un incremento en la cantidad de pasto. Básicamente, ¿quiénes modulan este incremento? Como dijimos, es la tasa de crecimiento y la tasa de desaparición. Acá hay un desbalance, o sea, hubo mayor acumulación que consumo. ¿Cómo mido yo tasa de crecimiento? ¿Cómo le voy a explicar a ustedes que es fácil medir tasa de crecimiento? La forma más práctica es ver diferencias de volumen entre parcelas que no han sufrido pastoreos entre una visita y la otra visita. Es lo que más hago yo, o sea, siempre voy caminando
y con mi planilla yo sé que esta parcela o todas estas parcelas yo las medí la vez pasada y todavía no entró en la hacienda. Entonces estimo la cantidad de pasto y la diferencia en volumen dividido la cantidad de días me da la tasa de crecimiento media de ese periodo. Yo lo puedo ir acumulando por lotes. La verdad que no hay muchos software disponibles para seguir a ese seguimiento. Yo hice uno casero y hay muchos en otros países, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, tienen mucho software donde uno puede tener un historial de cada uno de sus lotes, del campo, tasas de crecimiento, fundamental para aplicar estrategias de fertilización. Otra forma de medir tasa de crecimiento es a través de jaulas. No es un método de rutina, pero sí es un método que lo uso bastante, que es medir tasa de crecimientos a través de jaulas de clausura, donde las ubico en lugares promedio del lote que voy a evaluar. O sea, una evaluación general del lote y en función a eso después ubico las jaulas en lugares de un microambiente promedio y ahí empiezo a establecer una rutina de cortes coherente con la pastura y voy almacenando información que me va a servir en el día a día y en lo histórico. ¿Cómo calculo tasa de desaparición? Que es la variable que me afecta al stock de pasto. No es importante, después con el tiempo se van a dar cuenta que no es tan importante la tasa de desaparición, pero yo se las muestro como para... Ese volumen prepastoreo que los animales se están comiendo, los lotes prepastoreo, ese volumen que tienen los lotes prepastoreo, el remanente postpastoreo que dejan por la superficie que pastorean diariamente, dividido el total de la superficie del campo. En ese caso había sido ese el ejemplo, 30 hectáreas, 2.980 kilos de materia seca, el remanente era 600, o sea, la tasa de desaparición, yo trato de trabajar en iguales tasas, tasa de crecimiento y tasa de desaparición en las mismas unidades. La tasa de desaparición del modelo era de 78 kilos de materia seca por hectárea día. Y, si mal no recuerdo, la tasa de crecimiento fue 102 kilos de materia seca por hectárea día. Fíjense la parcela 3 que habíamos utilizado, a los 7 días la parcela 3 te dio 2.195 kilos. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso se explica que el stock de pasto haya aumentado, porque la tasa de desaparición que yo generaba con mi rodeo era inferior a la tasa de crecimiento. Ahí empieza a aparecer la importancia de la confección de reservas. O sea, ustedes de antemano pueden predecir con 15 días, muchachos, vengan que me está sobrando, porque lo pueden ir viendo. O sea, no es una consecuencia de lo lleva por delante, los pone puestos, los lleva puestos. Incluso si ustedes lo quieren generar, ustedes quieren generar artificialmente las reservas, también la pueden generar sabiendo cómo viene la cosa. Lo peor que puede pasar, Federico lo va a decir, es que termina haciendo reservas de un accidente, o sea, de un accidente que ustedes ni siquiera lo planificaron. O sea, no me perdono haber tenido capacidad de consumo y no haber consumido el pasto y se me acumuló para hacer reservas. La forma más eficiente de utilizar pasturas es verdes, frescas y pastoreo directo. Entonces, esa es la eficiencia. Entonces, si tenemos capacidad de consumo por 102 kilos de materia seca por hectárea día, muchachos, hagámoslo, pongamos carga o buscamos suplementación, pero vayamos a eso y que no se aumente más el stock porque vamos a tener pasturas sobremaduras y vamos a perder volumen de producción y calidad. Y si no, pasemos a hacer reserva. Acá está, el stock será ese, 1985 kilos. La tasa de crecimiento era esa y lo lógico es que la tasa de desaparición había sido más baja, por eso la acumulación. Entonces todo empieza a tenemos medidas de manejo, empieza a parar y bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no tengo más carga, podremos hacer reserva. Si tengo mayor capacidad de consumo, consumamos más. Saquemos suplementación, que sí es que estamos suplementando y vamos a consumir más pasto. Esa lectura la pueden hacer semana a semana. O sea, a mí me hincha mucho cuando los encargados de campo, gente que se dedica a teóricamente manejar pasturas, los molestan a los tipos que están trabajando en las parcelas diarias por el remanente que dejan. Uy, mirá, fíjate, dejaste desperdicio. Cuando no tienen ni idea de lo que pasa por atrás, no saben si van a llegar, si no van a llegar. Entonces, la cosa hay que ser coherente y ser un poco más pragmático, hay que tener una lógica, hay que tener un método. Entonces, la verdad que mucho no me importa lo que pase en el día a día con el uso del pasto, sí
una proyección lógica a futuro, semana a semana, lo planteo semana a semana. Esto es el ejemplo. Como en una situación de balance positivo, ¿qué puedo hacer? Yo siempre pongo la demanda del sistema, 78 kilos de materia seca por hectárea día, dividido la tasa de crecimiento, y me da que con el 76% de la superficie sola puedo manejar mi rodeo. El resto lo puedo cerrar para hacer reservas. En una situación de balance negativo... ¿Qué queda un tempito? ¿Estamos justito? Se nos fue el tiempo, pero estamos. Estamos, bueno, lo hacemos rápido. Esto es una situación de balance negativo, la situación es al revés. Una tasa de crecimiento de 35, o sea, necesito un 31% más de superficie, suplemento por eso, saco carga por eso, pero tomo decisiones. Esto es el ejemplo. A mí lo que me pasó, yo cuando empecé a trabajar sobre esto, como le dije, empecé a trabajar sobre la inquietud, sobre el desconocimiento. Yo trabajaba como encargado en un campo, en un tambo, y en el tiempo libre me dedicaba a caminar todos los jueves el campo y a jugar, a leer pasto. Esto es en La Marne, un campo en la zona de Hugues, provincia de Santa Fe, año 2004, una sequía muy grande en ese periodo. Yo venía leyendo dos cosas, stock de pasto y tasa de crecimiento. Empiezo a ver que la tasa de crecimiento y principalmente el stock de pasto se empieza a reducir. Entonces tengo que tomar medidas. Yo ahí ya me hacía cargo de la cosa del tambo. ¿Por qué me dieron? O sea, me vieron tan jeringa. Digo, bueno, dale, manejá el tema de alimentación. Y pasamos, ¿qué pasa? Veníamos consumiendo la curva azul, altos consumos de pasto, básicamente teníamos altos consumos de pasto por hectárea día, o sea, ofrecíamos mucho. Se empezó a caer la cosa, entonces empezamos a reducir la asignación de pasto diario y empezamos a aumentar la suplementación. Eso es la lógica para empezar a que el stock no se me vaya deprimiendo, porque si llego con un stock muy deprimido, pasturas muy peladas, en el momento que haya lluvias, no voy a tener velocidad de reacción. La situación que voy a explicar es esta, que es la situación a través de la cual ustedes le hacen ganar mucha plata al productor. Es esta. Llegamos al fondo de todo. La oferta diaria de pasto para la vaca eran 4 kilos de materia seca, el resto era todo suplementación. A la semana lo único que había leído es que el stock empezó a incrementar. Al otro jueves el stock empezó a incrementar, la tasa de crecimiento también. Entonces, decisión rápida, porque tengo valores concretos, no es por sensación, esto no es sensación, sino que es valor, es empezar a reducir la suplementación. Pasamos la situación del 6 de noviembre de una suplementación con 14 kilos a una suplementación de 8 kilos, esta fue la reducción, esto fue el costo. Y esto fue la modificación en la producción. Nada, ¿por qué? Porque yo le empiezo a ofrecer pasto de calidad. Le saco silo, le saco suplementación, pero ofrezco pasto de calidad. De punto de vista económico, en esa semana simplemente el productor tuvo un ingreso mayor, o sea, los litros libres que le quedaron pasó de tener 10,9 a 13,4 y se ahorró 16.000 kilos de silo. Que si le pongo un precio, esto más o menos son 18.000 pesos hoy y estos son otros 18.000 pesos y va a usar ese silo en un momento de déficit real, no un déficit creado, porque si no, ¿qué iba a pasar? Íbamos a seguir suplementando mucho, se iba a acumular el stock de pasto y íbamos a terminar haciendo reservas de algo que no era realmente. O sea, reservas artificiales creadas. Acá está. Por eso, finalmente, lo que le quiero decir, hay un método, hay que seguirlo, se pueden hacer muchas cosas. El tema es innovar, o sea, el lema es innovar. La innovación no viene con tecnologías rígidas, sino con tecnología de proceso. Estamos en un punto de la ganadería o el uso de tanto ganadería lechera como de carne bastante bastardeada. Y le digo que laburar en ganadería con tecnología es espectacular, nada más que laburar mucho. No hay tanta información, hay que laburar mucho. O sea, si tienen ganas de laburar, y como agrónomos se pueden suscribir, y como veterinarios nos podemos juntar y meternos en las zonas núcleos de producción, o nos podemos ir un poco más lejos hacia zonas teóricamente más marginales. No existe la marginalidad de ambientes, lo único que existe es la marginalidad de cerebros. O sea, nuestras cabezas como técnicos pueden ser marginales. Vamos a ambientes con diferentes potenciales y van a exigir cada vez más sistemas de monitoreo. Si no hay monitoreo, no va a haber éxito. El buen uso de las pasturas
es una habilidad y un arte. Por eso nunca se van a desprender del hombre. El hombre está relacionado con la pastura, porque tiene de habilidades algo que yo los puedo capacitar. Porque yo podría haber venido acá una persona con mucha experiencia en el uso del pasto, pero no tiene números, algo más, no más científico, sino más numérico para explicarles cómo usarlo, y no le va a poder transmitir una experiencia, pero yo le puedo transmitir un número y después ustedes generan su experiencia. Y el arte tiene que ver con la subjetividad, que eso no se lo saca a nadie. Muchas gracias. Gracias.